Hola a todos. Este tutorial voy a comenzar por explicar un ejemplo de cómo podríamos llevar un control, un registro de evaluaciones utilizando código de colores y utilizando una hoja de cálculo. En este caso, pues utilizando el programa de Excel. Aquí yo tengo una lista en la que en la primera columna tengo nombres y después tengo resultados numéricos de evaluaciones que están asociadas a un código de colores. Por último, en la parte de abajo tengo un promedio de los valores numéricos que yo inserté en estas celdas. Cuando yo inserto un valor numérico, automáticamente las celdas se colorean y cambian de color según el resto de valores que yo vaya insertando. Aquí, por ejemplo, se dieron cuenta, fueron cambiando de color. La escala va de verde a rojo, siendo el verde el asociado al valor numérico más alto. Entonces aquí, si yo inserto un 5, ahora se pasará a ser el verde. Lo mismo ocurre con todas estas celdas. Estos ejemplos que yo puse aquí pues son para ver que mientras nosotros podamos utilizar un valor numérico para evaluar, no hay problema. Y también para ejemplificar cómo la escala va a ir insertando matices de colores dependiendo de los números, la cantidad de números o valores que tenga insertados. Ahí, por ejemplo, yo tengo 4 colores. Si inserto un nuevo número, un valor diferente, tengo 5 colores. O como en este caso, en esta celda, en esta columna, perdón, tengo nada más dos. Como tengo dos valores, pues son dos colores. Todo esto se puede hacer de manera automática y ya lo voy a explicar más adelante. Es muy sencillo. También, que si se dan cuenta, en las columnas tengo un botón que me permite manipular el contenido, organizar el contenido, filtrarlo. Yo puedo filtrar, por ejemplo, filtrar por color, filtrar por texto, o aquí incluso ver, seleccionar qué quiero visualizar y qué no. Entonces, aquí de entrada, la columna de los nombres, lo puedo pedir que me lo ordene de la Z a la A, de la A a la Z, y todas las celdas que están asociadas a ese nombre pues también se reorganizarán para quedar alineadas. Aquí, por ejemplo, puedo pedirle que me los ordene de menor a mayor y me separa automáticamente estos valores. Igual acá, si yo quiero, por ejemplo, supongamos que esta es la estatura, o quiero que me lo ordene de menor a mayor, pues ya lo hace y automáticamente lo hace con el nombre también. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pues bueno, como les digo, acá abajo tenemos el promedio. Si insertamos un valor alfabético, pues no aplica el código de colores, aunque si modificamos las reglas también lo podemos hacer. Los filtros aquí para facilitar la visualización. Aquí, por ejemplo, se puede visualizar todo, pero yo puedo elegir nada más visualizar los valores que tienen los resultados, como el valor 3, y me ocultará el resto del contenido. Pues creo que poco más que decir. Por ejemplo, ya que yo creé mi tabla con los nombres, una función muy simple o que nos va a servir mucho es la de crear una copia de yo ya hice el trabajo de llenar con mis alumnos, mover o copiar. Yo quiero que me cree una copia y le pongo el crear una copia. En qué posición de mi libro quiero que me lo copie. Entonces aquí ya me lo colocó, yo lo puedo desplazar
a otra posición y cambiarle el nombre. Yo quiero que se llame octubre, por ejemplo. Aquí yo, por ejemplo, podemos tener varios para diferentes asignaturas. Es decir, toda en un libro de Excel, pues nos puede caber toda la información que queramos. Yo aquí, por ejemplo, incluso agregué un horario, una lista de asistencia, un calendario, una agenda. Nosotros ya podemos ver qué tanta información deseamos agregar a un mismo archivo para que a la hora que lo abramos, pues tengamos acceso rápido a toda nuestra información. Pero bueno, regresando a esta cuestión, voy a explicarles cómo esto se puede hacer en muy pocos pasos. Estamos en una hoja de cálculo nueva. Selecciono todas las celdas o el tamaño de mi tabla y después me voy a inicio, dar formato como tabla y pues elijo cualquiera de los diseños. Esto lo que hace pues es eso, aislarme la tabla y darme acceso a estos botones que ya les expliqué qué función tienen, aparte de que las filas quedan asociadas. Cuando yo aplique los filtros o mueva el contenido, esta primera columna y las demás quedarán asociadas a la fila. Bueno, aquí pues puedo editar esto y ponerle, como la otra, ponerle nombre, y aquí a qué corresponde cada dato que estoy insertando. Vamos a lo que es el formato condicional, que es lo que nos interesa. Para aplicar un formato condicional tengo que seleccionar todas las celdas que corresponden a la columna y después me voy a inicio, formato condicional, escala de color, y elijo esta que dice escala de colores verde, amarillo y rojo. Listo. Ahora, cuando yo inserte un valor, me irá generando el código de colores. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a ponerles un ejemplo de qué pasaría cuando yo selecciono dos o más columnas y quiero aplicar el formato. Al seleccionar yo dos columnas y aplicarles el formato condicional a esas dos columnas como un bloque, pues quedan asociadas. A lo mejor puede ser funcional, pero pero probablemente no, entonces es importante que lo sepamos. Ya están asociadas, entonces cuando yo inserto un valor numérico en una, y en otra cambia. Cuando yo inserto un valor acá en la columna 4, como está asociada este formato a la columna 3, pues están relacionadas, digamos, y eso no es, creo, en la mayoría de los casos no es lo que queremos. No queremos que estén asociadas, queremos que estén separadas, que este código de colores se mantenga aislado de los otros datos que tengamos. Entonces tenemos que hacer este proceso de aplicar el formato condicional columna por columna. Por eso va a ser muy útil que una vez que tengamos nuestro cuadro con nuestros números, con los formatos condicionales, pues creemos una copia. Creemos una copia para no tener que repetir todo este proceso. Ahora, ya cometí el error de aplicar un formato condicional o tiene un formato condicional que no quiero. Me voy acá, inicio formato condicional, borrar reglas. Ya seleccioné las celdas, borré las reglas y lo hago de la forma que quiero. Selecciono formato condicional, escala de color y ya, regresa a lo que
Si en determinado momento ya tenemos los resultados aquí de un, de un primer momento de evaluación, pero yo quiero, digamos que es mi primer momento de evaluación y quiero tener en una misma celda, en un mismo cuadro, en una misma hoja, quiero tener los resultados de las siguientes em, pues momentos de evaluación. Simplemente voy aquí, me coloco a la derecha de la celda y insertar. Y ahí me insertó una celda nueva. Y lo repito tantas veces como quiera. Entonces sería mi segundo momento de evaluación. Esta se supone que también ya le había en un primer momento a lo mejor aplicado el formato. Me coloco a la derecha, insertar. Y estas corresponden a mi segundo momento de evaluación. Acá en las celdas de arriba yo puedo insertar toda la información que necesite. Son las celdas no, pues cabe muchísima información, muchísimo texto. Podemos poner a lo mejor, si hice un test de velocidad lectora, pues pongo aquí el texto que utilicé y cabe perfectamente en esas celdas. Entonces, ¿qué más? Pues por último, si también por alguna razón quieren un promedio, vamos a ubicarnos primero. Aquí está delimitado mi tabla. Utilizando esta herramienta puedo ampliarla sin ningún problema. Estos son los límites de mi tabla y con esto sin problema puedo ampliarlo. Para un promedio me ubico fuera de la tabla, elijo pues en esta celda quiero el promedio de esta columna, entonces voy a fórmula, promedio. Cuando me aparece ese menú selecciono la columna hasta el punto en que quiero que saque el promedio. Obviamente no incluyo la celda donde quiero que aparezca. Le doy en aceptar y ya. Automáticamente cuando yo inserte más valores, por ejemplo aquí inserto otro valor, va a cambiar el promedio y el código. Pues creo que con eso sería suficiente para poder llevar el registro en Excel. Si tienen alguna duda, si quieren pues aplicarlo a alguna otra cuestión, quieren hacer un ejercicio en cuyas opciones opciones de registro no es suficiente con este tutorial, pues dejen su duda en los comentarios y trataré de hacer un video extra.